Hola, ¿cómo están? Soy Olga Luna y les voy a contar una historia de terror. Legaña de Perro Negro está escrito por Julio César Vélez. En castigo, un abnegado profesor es destacado por las autoridades a una escuela perdida en las inmensidades de los Andes. El pueblo apenas es habitado por algunos ancianos. Pronto se entera que allí muchas personas fueron asesinadas en una guerra civil. ¿Por qué ha sido enviado a este lugar donde no puede enseñar a nadie? Y si es verdad que no hay niños, ¿de quiénes son las risas, los golpes y los gritos que él ha comenzado a escuchar por las noches? Señores de la Policía Nacional del Perú, señores del Ministerio de Educación del Perú, mi nombre es Teodoro Tello Cabello, de 41 años, natural de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima, soltero, profesor del nivel primario con 17 años de servicio. El día viernes 3 de septiembre, ya casi al anochecer, llegué a este asentamiento agrícola de las alturas de las lomas de Cachacancha, en la provincia de Lircay, en el departamento de Huancavelli, a fin de cumplir con mi reubicación como docente asignado a tiempo completo a la institución educativa número 30.833. En el transcurso de mi vida como docente nunca me he sentido tan desubicado, tan sorprendido, en medio de esta explosión de extrañas e incomprensibles percepciones fuera de toda lógica, a la cual me aferro ya apenas. Aún tengo muchas dudas. Si escribiera que no tengo dudas y miedo de todo esto que me sucede alrededor, les estaría mintiendo. Por ello les escribo ahora, porque es la única manera de sentirme acompañado, aún vivo, mientras voy ganando fuerzas para no sentirme más en este pavor que me paraliza. Escribir no es más que un grito desesperado y silencioso de alguien por aferrarse a la razón, pero no sé cuánto más pueda hacer. No puedo aferrarme más. No sé a dónde me llevará la decisión que he tomado esta noche. Tampoco sé si podré tener otra oportunidad de explicar a mayor detalle los hechos que expondré a continuación torpemente a vuestro juicio. Pero asumo las consecuencias. En este momento me anima la convicción que durante todos estos años al servicio de los estudiantes he caracterizado mi abnegada y solitaria vida. Mi reubicación en este lugar, luego de arrebatarme mi anterior condición de director en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima, no ha significado para mí castigo alguno. Al contrario de lo que consideraron los responsables de la región Lima por mi participación en la victoriosa huelga indefinida del 1 de mayo del año en curso, mandarme a internar a los Andes peruanos ha significado el inicio de un viaje abismal que no agradezco ni maldigo, sino asumo como aquel viajero que ha emprendido un camino desconocido, sin razón y lógica. Camino que tampoco puede definirse bueno, malo, diabólico, lejano, cercano, sin retorno, sino un camino que se origina en la convicción del mero hecho del viaje. Por tanto, la resolución 309 de la regional medida disciplinaria, como así la llaman, ha sido cumplida conforme al estipulado. En mi posición de docente de esta institución educativa desde la cual escribo estas líneas, hago constancia del cumplimiento de mis deberes. Debo también añadir que me apersoné al asentamiento agrícola días previos a lo indicado. Esto a fin de realizar anticipadamente la respectiva convocatoria a la comunidad y reunirme con los padres de familia, además de conocer e invitar a los jóvenes estudiantes al inicio de las clases del día lunes inmediato. El campesino que me acompañó y facilitó su mula de carga, sobre la cual pude desplazar hasta aquí mis objetos personales y de trabajo, no quiso subir hasta la loma en la cual se ubica el viejo colegio. Por tanto, no he podido traer conmigo algunos objetos personales que he dejado en unas cajas al pie de lo que fuera aparentemente la agencia municipal, en seres que ruego encarecidamente háganse llegar a mi único familiar en Lima con la carta sellada y rotulada que adjunto a él. Espero además que se guarde celoso hermetismo sobre el contenido de estas líneas a mi familiar. No me gustaría que algún día se distorsione y especule más de lo que ahora ustedes leen en esta carta. Esto es solo el testimonio de un hombre asustado y lleno de dudas, un profesor atrapado en un colegio viejo, en medio de la oscuridad, la soledad de la noche andina, las circunstancias imprevisibles de un horror que empaña y guía mi escritura. Quiero además dejar sentado que todo libro, entre mis objetos personales, útiles y lápices, todo material escolar, se quede aquí en el centro educativo. Quiero decir también que no lamento nada, solo no tener calefacción
para poder resistir mis heladas manos y pies que se agrietan del frío. Solo me queda esta pequeña vela que va agotando frente a esta carta que escribo apresuradamente antes que llegue la penumbra total o que definitivamente tome fuerzas y decida lanzarme ante este abismo en que me veo inmerso. Me queda entonces repasar para ustedes los hechos tal y como se han venido sucediendo en estos mis 2 días de permanencia en este lugar. Como ya he apuntado, llegué a este asentamiento agrícola el día viernes alrededor de las 5 de la tarde. Mi retraso en el viaje se debió a un desliz de tierra en la pista, debo decir, en la apretada trocha carrozable por la que puedo escabullirse la camioneta. Esta vía es el único y último camino por el que se puede llegar desde la capital de provincia al centro poblado de Menor de San Jorge, el pueblo más cercano y única vía de conexión con el asentamiento agrícola Lomas de Cachacancha al que fui asignado. San Jorge no pasa de ser más que un puñado de casas en medio de la inmensidad de la cordillera. Pero aún así, con todas sus carencias al lado de Lomas de Cachacancha, que no tiene ni agua, ni desagüe, ni luz eléctrica, ni calefacción, ni tiendas, ni cabina de internet, ni posta médica, ni cafetería, ni biblioteca, o siquiera un teléfono público, San Jorge parece el distrito limeño de Miraflores. Al menos pude constatar que en aquel centro poblado existía siquiera una pequeña posta de salud bien pintada y señalizada, y una comisaría con algo de actividad sobre la que descansaba en el frontis un patrullero de lunas polarizadas. A este centro poblado menor llega una camioneta de transporte público cada jueves. Hasta allí llegó mi viaje en ruedas. Desde entonces me embarqué en una larga caminata de 4 horas al lomo de burro. O debo decir mejor, jalando al animal por el angosto sendero cuesta arriba. Cuando llegué al asentamiento agrícola, el sol ya se ocultaba detrás de la cordillera y la luna y las estrellas empezaban a asomar desde el este. No pude ver actividad alguna, salvo a 2 o 3 viejos campesinos regresando a casa luego de la jornada en sus chacras. La soledad y la tranquilidad de este lugar me enterneció en un primer momento. Me sentí enamorado otra vez de mi trabajo, siempre lo he estado, solo que esta vez me sentí realmente eufórico, como aquel joven docente recién egresado de la Cantuta que alguna vez fui y salí a hacer sus prácticas por las alturas de la Sierra de Lima, Mariatana o Langa en Guarochirí, donde hice mis primeros años de servicio magisterial. El centro educativo de este asentamiento agrícola, como ya dije, está en la cima de una pequeña loma. Desde aquí es posible ver todo, las chacras de papa y maíz cubriendo el horizonte. Cuando logré entrar me percaté que la escuela tenía una sola aula y que estaba en un estado total de abandono. Las paredes de quincha agrietadas y las ventanas de madera estaban todas clavadas. Ni qué decir de las carpetas agujereadas e inundadas, de polvo o de la pizarra que no aguantó el más leve movimiento y cayó al suelo, de los oxidados que estaban los clavos del que los sostenía. El centro educativo entonces tiene una sola aula. Parece que se pensó hacer otra más, pero quedó en proyección dejando a medio terminar 2 muros contiguos. En la parte trasera del aula hay una pequeña puerta de madera que conecta con una pequeña habitación, que imagino pudo haber sido alguna vez la habitación del profesor de turno asignado. Hasta que llegué aquella primera noche donde finalmente me he instalado. Tan pronto pude extender algunas frazadas y desplegar mi bolsa de dormir, caí rendido. Aquella primera noche fue de una placidez única, como jamás había tenido antes. A pesar del frío intenso me invadió la levedad y plenitud del sueño. Incluso el viento que golpeaba vivamente las paredes y ventanas cerradas como buscando entrar, me pareció de una extraña, impredecible melodía. Aquella noche meditaba sobre la ambigüedad de enfrentarnos al miedo con alguna cuota de placer que hasta los seres humanos tales como necesitamos la felicidad y la alegría no podemos ser ajenas a nuestra secreta necesidad de sentirnos aterrados, pero que en nuestro dolor, alegría y miedo subyace una fuerte necesidad de suprimirlos y revivarlos constantemente, y que todo lo que hacemos en la vida persigue este fin. Una vez que esto se produce en nosotros, se desencadena toda la tempestad del alma y no nos queda otra cosa que llenar el alma y el cuerpo de esta necesidad suprema y cambiante. Y porque tenemos necesidad del placer precisamente cuando por no hallarse de este presente sentimos dolor. Y cuando no sentimos ningún dolor, no necesitamos al placer. Y cuando sentimos temor, nos llenamos del bien. Estas son las cosas por las cuales a veces decidimos que el placer y el bien son el principio y fin de la vida feliz.
Aquella noche hasta creí que aquellas voces y risas de niños que venían desde afuera del colegio y que parecían querer entrar y destruirlo todo, no eran más que el dulce sueño de un profesor enamorado y feliz de su vocación. A la mañana siguiente, casi apenas clareando el día, me levantaron leves aullidos y débiles ladridos de los que parecía ser un perro. El sueño plácido me había levantado con un humor y una energía inigualables. Acomodé los enseres mientras cantaba esos locos bajitos y me preparaba para realizar mi plan del día. Al salir de mi pequeño cuarto y entrar al aula, vi cómo los rayos del sol se escabullían a través de los resquicios y huecos de las ventanas tapiadas. Con mucho esfuerzo pude desclavar una ventana. Fue realmente hermoso sentir el brillo potente del sol de los Andes peruanos entrando intempestivamente al aula e iluminándolo todo. A pesar del abandono, el desgaste y la ruina de aquella escuelita, me sentía aún con más humor. Me dije a mí mismo que esto era lo que debía hacer, que era aquí donde debía estar, con mis alumnos que más me necesitaban y no tenían nada. Pensé en el sufrimiento y el abandono de aquellos niños sin profesor y lo feliz que me haría enseñarles a sumar y multiplicar, a escribir y leer, consultar los libros que serían la única puerta de su desarrollo y su ansiada libertad. Cavilaba en eso cuando sentí nuevamente los quejidos y aullidos del perro justo debajo de la ventana, fuera del aula. Era un pequeño perro negro, flaco y viejo, pero del tamaño y la contextura de un cachorro tiritaba de sí. Aquel pobre animal había pasado toda la noche afuera, a merced de la gélida oscura niña. Probablemente el aula había sido su refugio desde siempre, y yo sin darme cuenta a la hora de mi llegada le cerré la entrada y lo dejé afuera de su hogar. Salí a cobijarlo con una pequeña manta, quise moverlo a un sitio mejor, pero chilló, tenía una pierna herida. Decidí no moverlo en unos minutos más. El brillo del sol de la mañana le daría directamente y calentaría su fragile cuerpo. Lo cubrí con una vieja chompa negra como su pelaje. Ni bien pudo sentirse mejor y recobrar su espíritu, aquel pobre animalejo me miró fijamente, y en sus ojos llenos de legaña, la inmensidad de su soledad. Pude entender inmediatamente aquel insondable abismo en el cual yo también me reconocía. Por un instante me sentí aquel animal. Por un instante me sentí así. No sé si empecé a llorar de rabia, de pena o de alegría por reconocerme en los ojos de aquel pequeño amigo. Me sentí tan solo y me quedé abrazado a este perro flaco, hasta que sus gruñidos me despertaron y decidí mantener prudente distancia. La mañana transcurrió sin mayores sobresaltos. Pude calentar algo de agua en una cocinita de ron de quemar que había llevado para la ocasión. También pude calentar al sol algunos trozos de pan. Luego me tendí en el pasto viendo los maizales y las chacras y los viejos campesinos que desde lejos ya estaban en sus faenas y de cuando en cuando parecían mirar hacia la loma en donde yo me encontraba. Decidí respirar sin apuro el aire fresco del campo. El perro flaco vino a rogarme algunos trozos de pan. Compartimos desayuno y nos quedamos así, mirando el horizonte con los ojos llenos de legañas y el sol posándose sobre nuestras frías narices. Luego de ello decidí bajar a la agencia municipal y hablar con el alcalde o el gobernador o quien quiera fuera la autoridad, presentarme y hablar sobre la situación ruinosa de la única aula del único colegio del asentamiento. Luego de ello pasaría por las casas una a una y hablaría con los padres de familia para convocar a una reunión general en la escuela, presentarme y exponer el plan de trabajo que ya tenía en mente y que incluiría una breve explicación del plan de estudio de los niños que sin lugar a dudas sería de emergencia. Al finalizar la tarde todas mis energías se habían agotado e incluso mi fe sobre el plan esbozado había quedado relegada a un nebuloso rincón del que difícilmente se recuperaría. La oficina de la agencia municipal era un lugar hueco, solo existía la fachada. Durante 20 minutos toqué y toqué la puerta, hasta que decidí rodear la casa y constatar que desde la parte trasera todo estaba derrumbado. Solo quedaba el rastro de un escritorio quemado y montículos de basura sobre la que discurría el pasto y la maleza. En el poblado nadie hablaba castellano. Penosamente pude comunicarme con los ancianos que me abrieron las puertas de sus casas y con aquellos que logré alcanzar en sus chacras. Yo solo pude pronunciar algunas cuantas palabras desenterradas de tiempos en que las clases de quechua en la Facultad de Educación
intentaban aún declararnos herederos de la lengua de nuestros abuelos. Pero ahora, con el correr de los años y la facilidad de la memoria, me había convertido realmente en otro más de los heredados de aquella lengua, hoy en extinción. Nunca sabré si aquellos ancianos entendieron lo que intenté decirles, que yo era el maestro del pueblo, o quizás creyeron que era otra clase de funcionario, de esos que llegan a la Gran Lima, miran, se pasean, escriben algo en sus papeles y inmediatamente se van. Pero esto no fue lo peor. Durante toda la mañana busqué y busqué, pregunté, agucé mi vista sobre las chacras allá en lo alto de las laderas y nada. No pude encontrar un solo niño en todo el poblado. Algo curioso fue que los ancianos repetían con especial énfasis a través de sus arrugadas mandíbulas, Yana Ayuhupa Huicti. Yana Ayuhupa Huicti. Entonces, a falta de mayor entendimiento, yo daba marcha atrás, deprimido y con la impotencia de no poder comunicarme. Yana Yujupa Huicti, me gritaban insistentemente cuando me alejaba de sus casas y chacras, mientras señalaban el monte donde se ubicaba la vieja escuela. Entonces, ya agitado, regresé a mi refugio mientras la noche caía con esa fragilidad y lentitud con la que se mueven las cosas en los pueblos olvidados. A lo lejos el perro flaco me reconoció y vino a mi encuentro, meneándome la cola y ladrándome como si yo fuera su dueño, su amigo o su hermano. Esta vez no decidí acariciarlo, en cambio, él se desvivió por rozar su delgado cuerpo entre mis piernas al caminar junto a mí. Así casi como dos viejos conocidos que se miman silenciosamente, caminamos el tramo de retorno a la escuela. Ya en la entrada y sintiendo el frío presagio de la madrugada, dejé entrar a mi nuevo amigo y le invité a cenar. Traía un cuy-chactado que bondadosamente una anciana me había regalado. La verdad es que con el frío y la decepción del día no pude probar bocado alguno. Pronto vino a mí el sueño. Pensaba que al día siguiente temprano dejaría este lugar, recogería mis cosas y volvería a la capital a desafiar a esos reverendos hijunas de la región Lima que me habían hecho eso. Sabía que por más que hubiera querido disfrutar de la paz de ese lugar, ya no tenía sentido pasar una noche más allí. Además, las provisiones ya se me acababan. En eso yo pensaba, cuando el sueño se fue apoderando más de mí. Entonces de pronto unos porrazos a la puerta, luego unos tremendos golpes en las ventanas. Risas de niños. Eran las mismas risas y susurros que la noche anterior. Yo había confundido originarias de mis sueños. Entonces, silencio, un silencio absoluto. Más carcajadas desde fuera. Los ladridos de mi amigo terminaron por despertarme. Sus aullidos desesperados eran como lamentos, gritos enloquecidos. El perro negro y flaco que reposaba a mi lado ahora se armaba de valor y corría hacia la esquina de la pequeña habitación y ladraba a la ventana. De pronto regresaba a mi lado y se escondía entre mis piernas, y así una y otra vez. El silencio como un silbido. Intenté dejar de respirar para escuchar. Agucé mis sentidos y ahí estaban de nuevo. Ahí afuera estaban otra vez las risas de los niños, las voces de los niños, esas palabras en quechua, a veces nítidas, a veces como susurros escalofriantes. El choque de unas latas, el rebote de una pelota, un jadeo. Estaban allí afuera, tal vez jugando al lado de la pared contigua. Decidí abalanzarme a darles el encuentro. Una especie de alegría se iba apoderando de mí. Les invitaría a la escuela, les haría saber que yo era el nuevo profesor y que a partir del día lunes tendríamos clases aquí, que haríamos matemáticas, lenguaje, historia, ciencias naturales, que leeríamos a Jorge Basadre, a José María Arguedas y a Vargas Llosa. Estudiaríamos la teoría de la evolución de Darwin y hablaríamos de los viajes al espacio y hasta les contaría de un peruano que había llegado a ser astronauta de la NASA y que si ellos estudiaban mucho y juntos progresábamos en lecturas e investigaciones, era probable que llegaran tan lejos como aquellos personajes de la historia. Llegar tal vez incluso a la presidencia de la República del Perú o llegar a la luna como geniales astronautas peruanos. Entonces decidí abrir la puerta. El silencio más inhóspito me recibió. El perro seguía ladrando enloquecido y aullando y corriendo hacia todos lados. La luna gorda y espesa iluminaba el horizonte, el vacío y la soledad de cada paraje. De pronto las risas y los chacoteados se hicieron nítidas. Provenían de detrás del colegio. Corrí en esa dirección.
Fue entonces que con el enloquecido perro a mi lado, ya en la parte trasera del colegio donde no llegaba la luz de la luna directamente, pude ver las oscuras siluetas de aquellos niños. Lentamente pude distinguir sus cuerpecitos, sus pies y descalzos, sus ojotas, esos pies grandes y fuertes que podían resistir al frío nocturno. Pude distinguir sus ponchos y sus chullos. Habían dejado de jugar con sus latas y pelotas, estaban quietos y miraban fijamente. Sus siluetas negras e inmóviles se hicieron más tangibles. Entonces les dije lentamente que yo era el nuevo profesor. Me dirigí a ellos con dulzura, mientras me acercaba de a poco para verlos mejor. Me pareció que temblaban de miedo por mi presencia y cercanía. Uno de ellos empezó a llorar, el otro también, y así todos empezaron a temblar y llorar. Me apresuré a hablarles tiernamente, decirles que no se asustaran, que yo era el nuevo profesor y que era su amigo. Un verdadero amigo con el que podían contar y que estaba aquí para defenderles y ayudarles en todo, que no permitiría que nadie les hiciera daño, que daría mi vida por ellos y que no me tuvieran miedo, que dejaran de llorar, que mañana empezaríamos las clases y que debían venir al colegio, que debían entrar al aula temprano por la mañana. Tan pronto dije esto, uno de los muchachos más grandes levantó furioso una piedra y me la arrojó. Pude esquivarla con suerte, pero la segunda piedra que vino de otro pequeño me alcanzó la esquina del labio superior. Sentí como la sangre se escurría por mi diente y el sabor salado. Entonces todos los niños levantaron piedras y empezaron a arrojármelas furiosos. Pude esquivar algunas, pero otras no. Reaccioné y me oculté detrás de uno de los muros inconclusos. Cogí un palo y empecé a gritar fuerte, lo más fuerte que pude, y a gritar groserías para espantarlos. Entonces me armé de valor y salí tras ellos, que ya corrían asustados por los diferentes senderos que se bifurcan hacia la parte poblada del asentamiento. Corrí tras ellos sorteando difícilmente los matorrales y los árboles. Bajé por el sendero que me llevaba hacia la agencia municipal derruida. Merodeé en cada rincón del asentamiento. Me escabullí entre las esquinas de las casas de quincha. Nada. La oscuridad se los había tragado por completo. Mientras amanecía pensaba que esta vez me tendrían que explicar, estarían todos castigados. Ya verían en clases, incluso me animé a gritar esto por todo el asentamiento. Gritaba con una furia desconocida e inédita en mí. En el fondo me sentía aliviado, sabía que tenía mucha chamba por hacer y el reto sería demasiado grande. Pensaba que si estos niños tenían la fuerza suficiente de enfrentarme, de confrontarse a mí como adulto, como profesor, como representante del poder, entonces el futuro estaba asegurado. Ellos serían mis pupilos y yo sería su cómplice, su amigo, el facilitador que les ayudaría a encauzar su rebeldía salvaje hacia caminos justos. A la mañana siguiente, muy temprano, salí impaciente de la escuela hacia el poblado. Quería estar allí antes que todos salieran de sus casas y se dirigieran, como cada día, a sus chacras. Esta vez no se me escaparían. Pero nada, la misma letanía. Tan solo un par de viejos campesinos caminando con sus picos y lampas por las trochas hacia las alturas de los campos de papa y maíz. No tuve tiempo de cruzar más palabras con ellos. Estaba furioso, me sentía frenético. La misma mamita que el día anterior me había regalado el cuy chactado ahora pretendía golpearme con un palo cuando le insistía por los niños que no los escondieran, que debían ir a la escuela. No pude contenerme y le arrebaté el mencionado, pero otro viejo me asestó un contundente palazo en el ojo. Esto fue lo que colmó mi paciencia y me hizo tomar la decisión de bajar a San Jorge, a poner la denuncia y pasar por el centro médico a que revisaran mis heridas. Cuando llegué al centro poblado menor de San Jorge, me fui directo a una de esas típicas tiendas que están llenas de sacos de granos, insecticidas, alimentos y que huelen a querosene, hojas de coca y aguardiente. Decidí pedir una copa de aguardiente. El alcohol que se vende en poblados como este es de los más fuertes y de los más vendidos. Le llaman panteonero, porque te manda rápido al panteón. Es un alcohol medicinal combinado con agua y que consumen los campesinos más pobres como si fuera una bebida apta para consumo humano. Me lavé mis heridas, remojé mi frente, mi hombro y mi labio rojo. Entonces pedí otro vaso. Bebí de un solo trago todo el mal sabor con el que llegaba luego de haber caminado horas. Ya más calmado me fui a la comisaría. Quería hablar con el capitán a cargo, pero me dijeron que estaba en una diligencia en la capital, en la provincia, que regresaría la próxima semana, pero que el gobernador podía tomar mi denuncia y luego realizar el trámite correspondiente, que esperara sentado unas horas mientras iban por él a su casa.
Cuando por fin llegó el gobernador, viejo encorvado pero ágil, me dijo que ya el técnico le había explicado en el camino la situación y que le parecía extraño que me hayan mandado como profesor destacado a Lomas de Cachacancha. Sí, allá la escuela no funcionaba desde hacía muchos años y que había sido desactivada porque no había niñas en el poblado. Me pareció sorprendente lo que me decía, pues aquel viejo tal vez no sabía la situación actual de la jurisdicción. Entonces procedí a realizar la denuncia respectiva y explicar el caso de manera detallada. El técnico, que empezó a tomar mi declaración en un momento de mi relato, sonrió. El viejo me preguntó si yo había tomado. No pude negarme. Luego me dijo que la equivocación era que tal vez de Lima me habían mandado a San Jorge y no a Lomas de Cachacancha. Entonces le mostré mi oficio de asignación. Lo leyó y luego me miró seriamente. Me dijo: amigo, ¿sabe por qué allá en ese rincón del pueblo no hay escuela? ¿Por qué no hay ningún niño? ¿Y sabe por qué razón no hay ningún niño en ese pueblo a quien usted pudiera enseñar? Le respondí susurrando y contrariado que no sabía. La historia que me contó seguidamente me dejó en shock. Filmé unos papeles, salí de la comisaría como un zombie. Regresé a la tienda por un litro de pan pionero y empecé a subir la cuesta hacia Lomas de Cachacancha con el corazón hecho tiro. En el camino me bebí todo aquel alcohol que me parecía menos insípido e inocuo que el agua. Aquel trago era inútil para aplacar todo el dolor que sentía en mi corazón. Quería llorar, pero no podía. El viejo contó que en el año 1984, o tal vez 85, no recordaba bien, pasó que una columna senderista atacó el asentamiento, se llevaron el ganado, asesinaron al alcalde y algunos soldados que cuestionaban la agencia municipal. A los siguientes días llegó un destacamento del ejército y reunió a toda la población en la plaza. Luego separaron a todos los niños del pueblo y lo llevaron al colegio. Ahí los encerraron con candado, lavaron las ventanas y pusieron tranqueras a las puertas. Mientras tanto, procedieron con el interrogatorio a los hombres y mujeres del asentamiento. Algunos de los campesinos que fueron torturados brutalmente en el dolor del momento se acusaron unos a otros a fin de detener los golpes y vejaciones. Fue entonces que el capitán al mando decidió llevarse a todos los pobladores a rendir manifestación a la comisaría de San Jorge, donde finalmente determinarían quién era quién. Pero en el camino fueron atacados por los senderistas, donde todo se les fue de las manos. Los heridos fueron trasladados a la capital de provincia. A los 3 días, cuando enviaron por los niños, se enteraron que todos ellos habían muerto de hambre y de frío. Cuando el dolor es más grande que tu cuerpo, lo arrasa todo, no queda más que un leve silencio asustadizo. Créanme que cuando llegué nuevamente aquí a la escuela, el miedo que sentí fue atroz. Aún así, tal vez me armé de valor por el hecho de que en el momento en que regresé, estaba completamente borracho. O fue quizá la última pregunta que me rondaba en la cabeza sobre lo que significaba Yana Ayucupa Huixin, aquella frase que me gritaban los viejos campesinos del asentamiento, lo que finalmente motivó el curso de mi decisión final. Cuando hice la pregunta al joven técnico mientras firmaba mi declaración, se apresuró en contestarme con esa misma sonrisa burlona dibujada en su rostro. Me dijo con un tonito de voz descreído y cachaciento que Yana Ayucupa Huixin significaba legaña de perro negro, y que la creencia de los abuelos es que si te pones las legañas del perro negro en los ojos, puedes ver las mismas cosas que ven ellos, que quienes lo hacen se volverían locos como ellos al ver a los muertos y todos los espíritus de la noche. Dice el filósofo Epicuro que todo placer es bueno para nosotros, aunque no debamos desearlos todos, y que todo dolor es un mal, pero tampoco podemos evitarlos todos. No sé si esté preparado para hacer lo que he decidido hacer antes de terminar esta carta, pero tampoco es que considere que pueda ser posible para mí vivir con esta duda para siempre, con este dolor y con este miedo, con esta verdad que se quiere revelar ante mí. Aunque quisiera, no puedo evitar este mal. Ahora escucho los lamentos del perro, nuevamente esos ladridos y giros enloquecidos. Ahí afuera están esos seres deambulando en la oscuridad eterna de la noche andina. Lloran, mueren de hambre y de frío eterno, exiliados del colegio, golpean las ventanas, gritan, vienen por mí. Hay una especie de odio flotando en el ambiente, una ira guardada en cada golpe seco que dan sobre las ventanas, en cada risa, en cada palabra susurrada en quechua, en cada grito desesperado que no logro descifrar. Los golpes son más intensos y cercanos. Puedo sentir su desgarrado dolor, su odio. No sé si pueda resistir más este horror, pero ya la vela se está apagando. Mi destino está echado.
Debo enfrentarme a mi destino. Llevo legañas de perro negro en mis ojos. Tomo mi tiza y un libro. Abro lentamente el cerrojo que da al aula continua. Julio César Vega nació en Lima, Perú, estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de la novela Adiós Guernica del 2010 y de los libros de cuentos Cuatro Gatos del 2002, Los Cachaquitos no van al cielo, Carita Cartonera en el 2004. Ha recibido la mención de honor del concurso de novela del Banco Central de Reserva del Perú. Recibió también menciones en los concursos de relatos convocados por las cadenas de librerías Crisol y por el circuito de librerías de Miraflores. En periodismo obtuvo la mención de honor del concurso de crónica periodística por Bus Vargas, de la Embajada de España y la Agencia Internacional de Noticias EFE. El libro Legaño de perro negro de Julio César Vega está entre el plan lector de una colección de libros que se llama Sobrenatural. Este es uno de los tantos. También podemos encontrar El Guagua, La Sirena de Fuego, El Espectro del Espejo, Pesadilla en Chacarilla, La Casa Más Oscura, La Sangrienta Noche del Cuervo y La Casa de la Mujer Jaguar. Esta es una de las colecciones porque también hay otras colecciones en Sobrenatural que creo que salen en un diario. Exactamente no recuerdo qué diario, pero me parece muy buena idea para que nuestros chicos aprendan a leer de alguna manera algo interesante y bueno, estimula la lectura, ¿verdad? Este es el libro, ustedes lo pueden ver, Legaña de perro negro. Es cortito, es pequeñito, y así como este hay muchos.